bendecimos, Señor. Puedes erguer el cuerpo a alabanza. El Señor le bendiga, amados hermanos. El Señor les bendiga más. ¿Cómo están? En victoria, amén. Gloria a Dios. En esta tarde, amados hermanos, vamos a estar hablando bajo el tema la fe que anticipa. La fe que anticipa, amén. Y yo meditaba en la palabra del Señor y yo decía, Padre, ¿cuál es el tema que usted quiere impartir para mi vida? ¿Cuál es el tema que usted quiere impartir para el pueblo? Amén. Y el Señor me llevaba a la escritura y Él me hablaba de fe, de fe. Y en la palabra del Señor yo podía ver dos historias en una. Y me encanta cómo el Señor obra, cómo el Señor se expresa, cómo el Señor nos hace de ver las cosas. Así como está, le pido que me acompañe a la escritura en Marcos 5. Marcos 5. Y vamos a estar leyendo del 21 en adelante. Amén. Cuando lo tenga, diga amén. Amén. Marcos 5, del 21 en adelante. Y su palabra dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Después de que Jesús regresó en la barca, al otro lado del agua, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies suplicándole con insistencia: mi hijita se está muriendo, ven, pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Amén. Amén. Leyendo la palabra del Señor, amados hermanos, podemos observar que Jesús venía de la región de Gadara. Y todos conocemos la historia. Cuando él llegó a esa región, vino a libertar a un endemoniado que tenía una legión de demonios. Y la palabra dice, llegaron a donde estaba Jesús, y cuando vieron al que estaba poseído con la legión de demonios, sentado vestido y en su sano juicio, dice que tuvieron miedo, porque vieron la mano poderosa de Dios manifestada en la vida de ese hombre. Y dice que los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Y dice que muchos daban testimonio de lo que el Señor hizo. Presenciaron el poder libertador de Cristo, presenciaron la autoridad del Señor. Y vemos en la escritura que el Señor se regresa en la barca. Y me llama la atención que el Señor se encuentra con una situación diferente. Cuando Él llega a Gadara, se encuentra con un hombre endemoniado, pero cuando Él regresa en la barca, se encuentra con una situación diferente. Y algo que a mí me encanta del Señor, amados hermanos, es que Jesús siempre llega donde lo necesitan. Así es. Amén. Amén. Jesús siempre llega a tiempo. Usted y yo estamos aquí porque hay un reconocimiento de que nosotros necesitamos de Dios. Si usted está aquí es porque reconoce la necesidad que hay en su corazón de buscar cada día más de la presencia de Dios. Amén. Y vemos que Jesús se baja de la barca y dice que una gran multitud lo rodeaba. Y de repente dice que llega el jefe de la sinagoga, un hombre llamado Jairo. Y vemos que con acción de reverencia y reconocimiento ante el maestro, se arrojó a sus pies y le suplicaba con insistencia, diciendo que su hija estaba en un estado grave
y que estaba al borde de la muerte. Vemos que un hombre que estaba necesitado se postró ante los pies de Jesús y le rogaba y le decía: Señor, yo necesito que tú vayas a mi casa, que tú pongas la mano sobre mi hija porque está en un estado grave. Ella se está muriendo. Le insistió para que el Señor fuese a su casa y le pusiera sus manos. Y dice que Jesús aceptó la invitación de él. Y dice que él se fue y dice que toda la multitud le seguía juntamente con los discípulos que le estaban acompañando. Y vamos a ver, amados hermanos, que de camino sucede algo que no estaba en la agenda del hombre, pero sí estaba en la agenda de Dios. Muchas cosas de las que nos pasan de parte de Dios tal vez no están en nuestra agenda, pero sí está en la agenda de Dios. Amén. Porque los planes que Dios tiene para nosotros no son los pensamientos que nosotros tenemos, amados hermanos. Sí. Y así mismo, en Marcos 5:25 vamos a seguir leyendo. Dice: había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragia. Había sufrido mucho a manos de varios médicos. Y dice que se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Oiga esto: cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Oiga esto, dice, pensaba: si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó: ¿quién ha tocado la ropa? ¿Quién me ha tocado? ¿Ves que te apretuja la gente? Le contestaron sus discípulos. Y aún así preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién le había hecho. Y la mujer, sabiendo lo que le había sucedido, dice que se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies le confesó toda la verdad. Y dice que Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Amén. Y me llamaba la atención, amados hermanos, porque yo leía y yo podía ver las dos historias y yo decía: Señor, pero ¿qué tiene que ver una historia con la otra? Jesús descendió de la barca y dice que este hombre llamado Jairo se arroja a sus pies, suplicándole, insistiéndole al Señor que fuera a sanar a su hija. Pero por otro lado vemos que Jesús acepta y dice que de camino a ese lugar había una mujer que padecía por 12 años de flujo de sangre, una mujer que necesitaba el toque del Maestro, una mujer que necesitaba recibir sanidad de parte de Dios, una mujer que necesitaba el toque de Cristo Jesús. Yo decía: Señor, pero ¿qué tienen que ver estas dos historias? Decía yo. Y vemos que en las dos historias hay una administración poderosa. Jairo le pide que el Maestro le ponga las manos sobre su hija. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban un accionar de Jesús para recibir la sanidad. Entendemos, amados hermanos, que el Señor ministra de infinitas maneras cuando dicen amén. Así es. Pero yo me preguntaba: si Jairo en ese momento, por medio de la fe, hubiera creído que su hija es sana, así como el siervo del centurión, la hija hubiera recibido la sanidad por medio de una palabra de Cristo Jesús. Amén. Pero en este caso dice que él se postró ante los pies del Maestro y le insistió en que él fuera a su casa para que la tocara, para que ella sea sanada. Él necesitaba una administración de Jesús y después veremos por qué. Vemos que hay administración de manos, amados hermanos.
La mujer del flujo de sangre dice que extendió su mano, pero su fe iba más allá de su acción. ¿Qué le quiero ministrar? Jairo necesitaba el accionar de Jesús, pero esta mujer, por medio de su fe, hizo la acción de tocar el manto del maestro. Jairo necesitaba que Jesús accionara, que Jesús se moviera, que Jesús fuera a su casa, pero esta mujer, por medio de su fe, hizo recibir el milagro por medio de que extendió su mano y tocó el borde del maestro. Esta mujer ministró por medio de su fe. Diga, cuando ministro por medio de la fe recibo. Diga, cuando yo ministro por medio de la fe, yo voy a recibir. Yo voy a recibir. Ella estaba ministrando por medio de su fe. Aunque usted lo vea algo sencillo, esta mujer estaba ministrando a Jesús. Porque ella tenía una fe tan grande que ella solo con su pensamiento ella dijo, si yo tan solo tocara el borde del maestro, el borde del manto del maestro, sé que seré sana. Ella estaba ministrando por medio de su fe. Usted y yo ministramos por medio de nuestra fe. Jairo necesitaba el accionamiento de Jesús. Necesitaba que Jesús se moviera para que su hija sea sanada. Pero esta mujer ministró por medio de su fe. Por eso veo que en la agenda del hombre tal vez no estaban esos planes, pero sí estaban los planes de Jesús. Por eso cuando Jesús está de camino a impartir un milagro, hay un milagro que se va a manifestar en la vida de otros. Cuando Jesús está de camino a impartir un milagro, una sanidad para nuestra vida, de camino Él también va a sanar a otros. Él va también a ministrar a otros. Por eso nosotros, amados hermanos, ministramos la presencia del Señor por fe. Amén. Nosotros oramos en fe, nosotros adoramos en fe, nosotros servimos en fe, nosotros predicamos en fe, nosotros recibimos a Cristo Jesús en fe. Así es. Y también nuestro accionar, amados hermanos, tiene que ser en fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque cuando nosotros nos acercamos a la presencia del Señor debemos de creer que hay un Dios. Aleluya. Por eso la base de todo creyente, amado hermano, es la fe. La base de su vida tiene que ser la fe en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces Jairo dijo, necesito que Jesús venga y ponga sus manos. La mujer, al haber escuchado de Jesús, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice que ella accionó en fe, ella tuvo violencia, ella se metió por donde nadie se iba a meter, ella se pasó entre la multitud que tal vez nadie más lo haría, porque ella tuvo un accionamiento en fe. Ella escuchó hablar de Jesús y ella creyó lo que había escuchado del maestro y dijo, yo voy a accionar por medio de lo que yo creo, yo voy a accionar en fe porque sé que voy a recibir mi milagro, yo voy a accionar en fe porque sé que voy a recibir mi sanidad, yo voy a accionar en fe porque sé que voy a recibir mi liberación en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ella accionó en fe y se metió donde nadie tal vez se iba a meter, porque la fe eso es lo que hace. Cuando nosotros tenemos fe, nos metemos en lugares donde nadie más se atreve a meter. Amén. Por eso usted ve que un ministro de Dios, un ministro que tiene fe, se va a meter en un lugar donde está lleno de drogadictos. ¿Por qué? Porque en su fe cree que esa alma va a ser rescatada para Cristo Jesús. Amén.
fe. Gloria sea al Señor. Hay una convicción en nosotros cuando nosotros tenemos una fe firme. Vamos a seguir leyendo en el 35. Dice, todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, cree nada más. Lo voy a volver a repetir. Dice, todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto. Y le pregunta: ¿por qué sigues molestando al maestro? Y Jesús, sin hacer caso de la noticia, dice que le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, cree nada más. Dígale a alguien: no haga caso de la noticia. No haga caso de la Dígale a noticia. alguien: no le haga caso de la noticia. No haga caso de la No tengas noticia. miedo, No tengas miedo. cree nada más. Cree nada más. Cree nada más. Amén. A continuación dice: no dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Y cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Vemos que cuando Jesús llega a la casa de Jairo, vio que había mucha gente que estaba haciendo alboroto. Y en ese tiempo, amados hermanos, había gente específica que hacía lamento. Había mujeres asignadas para hacer lamentaciones y para hacer lloro. Oiga bien. O sea, era la asignación de las mujeres el llorar. El hacer una lamentación era una asignación. Entonces, cuando Jesús llega a la casa de Jairo, se encuentra con esa situación. Dice que había un gran alboroto, que estaban llorando porque habían dicho que la niña había muerto. Jesús llega a un lugar donde estaban llorando, donde gritaban, donde lamentaban, un lugar donde habían dado una sentencia. Porque cuando vienen y llegan a Jesús, le dicen: es que, ¿por qué le siguen molestando si tu hija ya ha muerto? Y fueron los mismos que vinieron de la casa de Jairo a darle la noticia. Muchas veces, amados hermanos, de nuestra casa van a salir sentencias también de muerte. Amén. Muchas veces en nuestra propia familia van a haber personas que van a sentenciar con muerte. Porque dice que de la casa de Jairo vinieron a donde estaba Jesús y le dijeron: ¿por qué siguen molestando al maestro si su hija ya se ha muerto? Esos hombres que vinieron de la casa de Jairo le estaban dando ya una sentencia de hombre, una sentencia de muerte. Por eso hay personas, amados hermanos, que van a dar sentencia y van a preguntar: ¿por qué tú sigues insistiendo? Muchas personas van a seguir dando una sentencia y van a preguntar: pero tu relación está muerta, ¿por qué sigues insistiendo? Muchas personas van a seguir preguntando: estás en momento de prueba, ¿por qué sigues insistiendo? ¿Por qué sigues molestando? Si tu relación con tu esposo se ha muerto, ¿por qué sigues insistiendo? ¿Por qué sigues buscando la presencia de Dios? ¿Por qué sigues buscando? ¿Por qué sigues yendo a la iglesia? Muchas personas te van a seguir sentenciando y van a decir: pero si tú estás enfermo, ¿por qué sigues insistiendo? ¿Por qué sigues buscando? ¿Por qué sigues yendo a la iglesia? Total,
viene la aflicción, nuestra fe mengua. Pero Jesús siempre tiene palabras para nosotros, amados hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, no tengas miedo, cree nada más. Amen. Cree nada más. Cuando vinieron a decirle que tu hija está muerta, cuando vengan a decirle a usted, amado hermano, que tu relación ya no vale la pena que tú la lleves a cabo, ya no vale la pena que sigas buscando de la presencia del Señor, ya no vale la pena porque tú estás enfermo, no vas a recibir nada. El Jesús va a desviar tu mirada, va a desviar tu oído de lo que te está diciendo la gente para decirte, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente, porque si nosotros ponemos el oído a lo que nos están diciendo, nosotros desviamos la mirada de Cristo Jesús. Nosotros nos desviamos de lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Por eso Jesús dijo, no tengas miedo, cree nada más. Jesús le habló para que no se enfocara en el problema, sino para que siguiera manteniendo la fe y la misma esperanza con la que fue a buscar al maestro. Si Jesús no le hubiera hablado a Jairo, Jairo hubiera mantenido su mirada en el problema y no con el propósito con el cual él fue a buscar al maestro, no con la esperanza con la cual él fue a buscar al maestro. Porque los problemas en nuestra vida, amados hermanos, hacen que nosotros perdamos la esperanza. Cuando vienen situaciones a nuestras vidas, hace que nos desenfoquemos. Cuando vienen los problemas en nuestro hogar, en nuestra familia, hace que nosotros dejemos de escuchar la voz del Señor. Amen. Por eso el Señor te dice en esta tarde, no tengas miedo, cree nada más. Cree nada más. En el 39 dice, entró y les dijo, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos. Tomó consigo al padre, a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita Kumi, que significa niña, a ti le digo, levántate. La niña que tenía 12 años se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. Amén. Vemos que el Señor hace que salgan todos los que están en la casa, los que están haciendo alboroto, aquellos que habían dicho, no, es que la niña está muerta, aquellos que se burlaron de lo que Jesús dijo, porque Jesús dijo, no, es que la niña no está muerta, la niña está dormida. Tuvieron que sacar a todos, y dice que Jesús solamente entró con el padre, con la madre y con 3 discípulos en la casa. Por eso, amados hermanos, el que no tiene fe, la fe que viene de Dios, porque la fe que nosotros tenemos, amados hermanos, no es una fe que viene de nosotros, sino es una fe que viene de parte de Dios. Los que no tienen fe, amados hermanos, tienden a burlarse, pero vemos que dice que los sacó a quienes, los que dieron sentencia a la niña, los que hacían alboroto en la casa. Dice que tomó al padre, la madre y los 3 discípulos. Por eso, amados hermanos, es necesario que haya gente que no crea. ¿Por qué? Porque el que no cree hace que tu fe aumente. Hay personas que jamás van a creer en tu llamado, pero eso te va a empujar a que tú sigas creciendo. Eso va a empujar a que tú sigas creyendo en lo que Dios tiene preparado para tu vida. Amén. Va a haber personas que el Señor va a poner
Por eso vemos en la palabra que los hermanos de José se burlaban de él, se burlaban de sus sueños. ¿Por qué? Porque el Señor no le había dado la misma visión que a José. Y que los hermanos de José se burlaran de él, eso le empujó a José a que llegara al destino, al propósito que Dios había establecido para su vida. Nosotros también vamos a ser empujados hacia el cumplimiento del propósito de Dios. Amén. Si usted cree, diga: yo seré empujado. Yo seré empujado. Yo seré empujado. Yo seré Yo empujado. estoy empujado ahora mismo. En el tiempo que llevo en los caminos del Señor, amados hermanos, Ahora mismo. yo he conocido a mucha gente. He conocido a gente que no creía. He conocido a gente que no tenía fe.